Hola a todos, este es el primero de los dos vídeos que vamos a dedicar a los convertidores de datos de tipo DAC o digitales analógicos. En este primer vídeo, aunque veremos una técnica comercial que aparece en convertidores de tipo DAC comerciales, lo vamos a orientar más a entender y afianzar los conceptos que hay involucrados, y por eso la parte final lo que hago es presentar dos ejercicios de diseño. Insisto, no hay que diseñar convertidores de datos, hay que entender cómo funcionan, pero en el propio diseño va también parte del aprendizaje. De nuevo, existen en el mercado numerosos convertidores digitales analógicos. Como digo, vamos a explicar únicamente dos técnicas en este vídeo, básicas. Una de ellas, como digo, es un mero ejercicio didáctico o académico, y el segundo sí, que existe comercialmente. Sobre todo el fabricante Texas Instruments tiene alguna familia de ese tipo de convertidores. Y en un vídeo posterior veremos otro tipo de convertidores algo más complicadillos, bueno, que tienen algo más de enjundia y que espero que se entienda mejor habiendo pasado previamente por este vídeo. Bien, un DAC no es nada más que un circuito en el cual tenemos un código digital de entrada de n bits, y lo que obtenemos en la salida es una tensión analógica V sub 0 de t. Tensión analógica no es nada más que el valor medio de la banda de cuantificación o del escalón de cuantificación o LSB del convertidor. En función de esto, o a partir de esto, lo que podemos hablar es de sus características más importantes y que debemos valorar cuando hagamos una selección de un convertidor comercial. En concreto, por no ser repetitivo, porque son cosas que ya vimos en el vídeo anterior con los ADC, solamente resaltar la resolución, que depende del número de bits, y por tanto, en función del número de bits, el LSB o escalón de cuantificación o la banda de cuantificación, pues es más pequeña, más estrecha, cuanto mayor es el número de bits, y por tanto es mejor convertidor. Pero también la velocidad de conversión, el número de conversiones por segundo que es capaz de hacer y mostrarnos a la salida valores distintos de tensión analógica, claro. Bien, aquí tenéis la función de transferencia, un convertidor DAC genérico en ordenadas representado la tensión de salida, y en abscisas un código digital de entradas. Como ejemplo he puesto 3 bits. Fijaos que hay 8 casos, y a cada código digital de entrada le tenemos que asignar un valor analógico que, claro, si dividimos en 8 tramos la tensión de salida, pues, que corresponde a cada uno de los 8 códigos, pues evidentemente no tengo infinitos valores, tengo 8 valores de ese convertidor. Por eso digo que cuanto mayor sea el número de bits, tanto más pequeña es el escalón de cuantificación, y por tanto mejor es el convertidor. Bueno, en este caso se le asigna el valor central de la banda, y eso nos mostraría en la señal de salida como una señal analógica. Un ejemplo. Empecemos por ese ejemplo de convertidor DAC, que no es nada más que un mero ejercicio académico. Fijaos, en este circuito, que ya digo que no existen convertidores comerciales basados en esta técnica, pero me van a permitir entender mejor el convertidor que viene a continuación. Fijaos, hay un primer bloque dentro del circuito en el cual aparecen N interruptores o conmutadores, más bien, desde el más significativo MSB hasta el LSB, que lo que hacen es, si el código digital de entrada es un 1, ese contacto se cierra, y si es 0 se conecta a masa. De tal manera que si está cerrado el contacto, a través de la tensión de referencia menos VREF, se genera una corriente hacia el circuito de salida, que no es nada más que un amplificador inversor. También observo que las resistencias que tiene conectada cada uno de los interruptores son múltiplos del anterior, R, 2R, 4R, así hasta 2 elevado a n-1 por R. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que hay tantas resistencias como bits tiene este convertidor, y además múltiplos unas de otras. Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir el análisis y luego vemos las ventajas y los inconvenientes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que cuanto más significativo sea el bit, mayor será la corriente que va a enviar hacia el amplificador inversor. Y eso es porque la resistencia con la que se encuentra la tensión VREF es más pequeña, o la corriente es más pequeña cuanto mayor nos acerquemos hasta llegar a la corriente mínima proporcionada por B sub 0, que es una corriente que está dividida por 2 elevado a n menos 1 por R.
Por tanto, la corriente también está ponderada, no solamente las resistencias, o como consecuencia de las resistencias y la corriente genérica de cualquier interruptor I sub K, la expresión la tenéis ahí. Con B sub K lo que hago es reflejar que esta corriente solo existe si B sub K vale 1. Pero si B sub K vale 0, la corriente que aporta el bit correspondiente es 0. Claro, esto me lleva a lo siguiente. La tensión de salida, que no es que es menos I por R sub F, como corresponde a un amplificador inversor, y sustituyendo la corriente por un sumatorio, que es la suma de todas las corrientes proporcionadas por todos los bits, y que dependen de cómo esté el conmutador B sub K correspondiente, la expresión la tenéis ahí. Pero lo que me está diciendo es que si todos los interruptores estuvieran conectados a masa, lo que es lo mismo, código, todo ceros a la entrada, la tensión de salida es 0 porque la corriente que aportan cada una de las ramas es 0. Si no queremos que esto sea así, se puede conectar una tensión Vmin de entrada que veréis en la parte superior con una resistencia R1 que me permite establecer un valor mínimo de tensión a la salida cuando todo el código que quiero convertir es todo ceros. Algo así como una componente continua. Pues bien, características. Bueno, número de resistencias es bajo en realidad, pero son múltiples unas de otras. Y esto trae una serie de inconvenientes. Es que al ser múltiplos es difícil que, debido a las condiciones térmicas o las características térmicas de cada resistencia, a su tolerancia, que sean exactamente múltiplos de la resistencia R. Bueno, hay poca estabilidad térmica porque son muchos valores de resistencia, muy variados, múltiplos como digo, pero variados, y no deja de ser un mero ejercicio académico de lo que es un DAC hecho con resistencias ponderadas, que me va a permitir entender mejor tal vez el siguiente. Este convertidor es un convertidor R2R y comercialmente existe para 16 bits de esos instrumentos y velocidades de conversión menores de 10 millones de muestras por segundo. Está el DAC 161AS055. Es un convertidor que funciona muy bien y con esas limitaciones o para ese tipo, para esos datos de entrada, que es el número de bits y la velocidad, pues la verdad que es una buena opción. El fabricante se encarga de la estabilidad térmica de las resistencias, de la compensación y de todos. No hay que diseñarlo, digamos que es cuestión de hacer un buen uso del convertidor comercial. Bueno, es un poquito diferente al anterior. Ahora no tenemos resistencias ponderadas, no tenemos resistencias múltiples unas de otras, solamente tenemos dos valores de resistencia, R y 2R. La red de resistencias ha cambiado un poco, como veis. Los computadores siguen siendo lo mismo, pueden estar abiertos o cerrados dependiendo de si el bit vale 1 o 0. Y por tanto, bueno, por no entretenerme mucho, por no poner muchas ecuaciones, es algo muy, muy sencillo, yo puedo obtener el valor de V sub 0 en función, como veis ahí arreglado un poco la expresión, en función naturalmente de la tensión de referencia, pero también del valor de los interruptores que, como veis, aparece entre corchetes. Si los interruptores, igual que antes, estuvieran todos conectados a masa porque el código digital es todo ceros, la tensión de salida sería 0 y por eso aparece también la posibilidad de asignar una tensión Vmin con una resistencia R1 para tener un valor mínimo de tensión en la salida. Pero lo que sí observamos es que la tensión obviamente depende del número, depende del peso del bit correspondiente y del número de bits, que en este caso es n minúscula. Las resistencias con coeficientes térmicos distintos hacen, igual que antes, que la estabilidad térmica sea pequeña o mala en estos convertidores. Pero ya digo que los fabricantes se aseguran muy bien de que eso no sea así porque son circuitos integrados, claro. Si lo tuviéramos que construir nosotros, tendríamos ese problema y desde luego es muy difícil encontrar resistencias exactamente iguales para un convertidor de 16 bits, imaginaos, ¿no? Bueno, una variante de esto, que no deja de ser un ejercicio académico, pero que me permite comprender aún mejor el funcionamiento de los convertidores R2R, es si no tuviéramos una tensión de referencia, sino una corriente de referencia, en este caso de 2000 amperios. He puesto un ejercicio de diseño. Insisto, estos convertidores no hay que diseñarlos, hay que saberlos usar, comprarlos y saberlos usar, pero conviene saber cómo funcionan. Claro, sobre todo si uno se adentra en las hojas de características y ve los circuitos equivalentes, entender el funcionamiento interno. Bien, el circuito de la figura es de 3 bits, de tipo R2R, cada bit controla un conmutador que se conecta a masa cuando el bit correspondiente es un cero lógico, como decíamos, y al nodo A, que lo tenemos en la parte superior del circuito marcado, cuando el bit correspondiente es un 1 lógico. Nos preguntan que determinamos la expresión de V sub 0 y el valor de tensión para 4 valores digitales de entrada, 000, 010, 101 y 111. Pues bien,
Si observamos la red de resistencias, fijaos que el circuito es un poquito diferente al anterior, pero sigue siendo R2R. Ahora lo que tenemos es una corriente de 2 miliamperios que al llegar al primer nodo, lo tenemos en la parte superior izquierda de la figura, se encuentra con que la impedancia, en este caso resistencia de Thevenin hacia la derecha y hacia abajo, es la misma. Y como es la misma, lo podéis calcular, es muy sencillo determinarlo, es muy sencillo demostrarlo. Por tanto, la corriente que va hacia la derecha y hacia abajo es la misma. Si entran 2 miliamperios, 1 miliamperio hacia la derecha, 1 miliamperio hacia abajo. Al llegar al segundo nodo, de nuevo se sigue cumpliendo que la impedancia de Thevenin o resistencia de Thevenin hacia la derecha y hacia abajo es la misma, con lo cual ese miliamperio se divide en 0,5 miliamperios hacia la derecha, 0,5 miliamperios hacia abajo. Y al llegar al último nodo, dado que es un convertidor de 3 bits, de nuevo la corriente se divide en dos, valores iguales, 0,25 miliamperios hacia la derecha y 0,25 miliamperios hacia abajo. Cuidado para que en el último nodo esto sea así, la resistencia hacia abajo no debe ser R sino 2R. Eso se puede demostrar si hacéis un equivalente de Thevenin, que tiene que ser así. De esa manera, lo que observamos es que lo que hemos hecho ha sido que los bits correspondientes a través del conmutador correspondiente entreguen una corriente distinta si está 1, dependiendo del peso del bit. Así, el bit más significativo, que es el de la parte superior, entregaría 1 miliamperio, mientras que los demás entregarían 0,5 y 0,25 miliamperios. Así que aportarían menos, por decirlo así, a la tensión de salida. Pero, ¿cuánto vale esta corriente que aporta cada uno de los bits? En general, el bit 0, el menos significativo, a través del conmutador B sub 0, aportaría la tensión de referencia partido por 2 elevado a n. Es decir, en este caso, si n vale 3, que son de 3 bits, y la tensión de referencia partido por 2 elevado a 3. La otra sería la tensión de referencia partido por 2 elevado a 2. Y, 2 elevado a 2, sí, que es 4, y la otra sería la tensión de referencia por 2 elevado a 1, que en este caso sería la mitad, como hemos demostrado gráficamente anteriormente. La suma de esas corrientes, insisto, siempre que todos los bits estén a 1 y por tanto los conmutadores estén conectados al nodo A, la suma de esas corrientes la tenéis reflejada en la ecuación correspondiente y la tensión de salida es menos I, que es la suma de esas corrientes, por R sub F. Así que ahora ya lo tenemos todo, ya tenemos todos los la ecuación de salida y observamos que, naturalmente, si no ponemos, no añadimos nada más al circuito, para un código todo ceros, la tensión de salida es 0, como se deduce de la ecuación, y como ya sabíamos del ejemplo anterior, para 0,10 sería menos 0,5 voltios, para 1,01 menos 1,25 voltios y para 1,11 menos 1,75 voltios, sin más, insisto, que sustituir los valores correspondientes en las ecuaciones que tenéis en la figura. Un segundo ejercicio, algo más elaborado, es este circuito que os presento, es utilizar un convertidor digital analógico de tipo R2R para, en este caso es un convertidor CMOS, está sacado de un circuito comercial, con el que se pretende implementar un filtro paso bajo de primer orden con una frecuencia de corte F sub C, que varíe linealmente en función del código digital de entrada, en este caso en general de n bits. Observamos que el circuito que tenemos en la parte superior nos proporciona una tensión de referencia VRF a partir de un seguidor de tensión con un operacional y dos resistencias R1 y R2 que vamos a explicar a continuación. Luego aparece sombreado todo el sistema toda la estructura de conmutador y resistencias R2R, que ya hemos visto anteriormente, y luego aparece un integrador en la parte de la derecha, un filtro, y que tenemos que demostrar que su frecuencia de corte va a depender del número de interruptores, o sea, de la posición o de los bits que tengan el código de entrada. Lo que sí sabemos es que la resistencia de Thevenin, como veis, que ve VRF hacia abajo, es 3R, y la resistencia de Thevenin que se ve desde la entrada inversora hacia la izquierda, tal como está marcado en la figura, es también 3R. Pues bien, con este planteamiento sabemos, en primer lugar, vamos a calcular la función de transferencia U sub 0 partido por V sub I para demostrar que efectivamente es un filtro de primer orden, paso bajo. Vemos que la tensión de referencia, según esa estructura que tenemos en la parte superior, sería V sub I, tensión de entrada, multiplicado por R2 partido por R1 más R2, más la tensión de salida V sub 0 partido por
R1 más R2 y multiplicado por R1. Bien, esa es la primera de las ecuaciones. Es muy fácil demostrarlo y os animo a aquel de vosotros que no lo veáis a que os ejercitéis un poco. Luego tenemos la corriente total que vamos a entregar al condensador, que es a la red de realimentación, que es un condensador del circuito de salida, que es la misma ecuación que hemos visto cuando explicábamos este tipo de convertidor R2R, y que no voy a insistir ahora en ellos. Y vamos a llamar D mayúscula a ese corchete que teníamos dividido por 2 elevado a n para no arrastrar toda esa cantidad de índices, subíndices, etc., ¿no? Y por tanto, lo que observo es que en el caso de V sub 0, como integrador que es menos I, corriente que entraría en el condensador, que es la suma, es la corriente total, dividido por J omega C, que es la impedancia, bueno, 1 partido por J omega C, la impedancia del condensador. Así que, si sustituyo entonces el valor de I en esa ecuación por lo que acabamos de obtener en función de D mayúscula, lo que tengo es que es menos la tensión de referencia multiplicado por D mayúscula partido por J omega 3R por C. Y ya lo tenemos todo, porque ahora no tenemos nada más que despejando la tensión de referencia de esa ecuación y sustituyéndola en la primera, de la parte superior izquierda de la diapositiva, puedo despejar el cociente V sub 0 partido por V sub I, tensión de entrada, y llegar a la conclusión llamando F sub C al cociente de D partido por 2pi 3RC multiplicado por 1 más R2 partido por R1, es decir, F sub 0, la frecuencia de corte, quiero decir, bueno, la expresión de la función de transferencia me sale menos R2 partido por R1 partido por 1 más JF partido por la frecuencia de corte. Como veis, os acabo de demostrar que la frecuencia de corte, por tanto, depende del valor digital de entrada, de D mayúscula. Así que ahora es muy sencillo. Ahora ya puedo decir que suponiendo, por ejemplo, ejercicio académico, que suponiendo que 3R es 10K, por decir algo, nos movemos siempre en el rango de los K, es muy aconsejable en diseño electrónico para pequeña señal. Podemos calcular los valores de R1 y R2 y C para obtener en una ganancia en continuo, nos dicen de 1, es decir, 0 decibelios, y barrer entre 0 y 2550 Hz en pasos de 10 Hz la frecuencia de corte. Así que fijaos, para barrer de 0 a 2550 Hz en pasos de 10 Hz basta con dividir y llego a la conclusión de que necesito 256 pasos, es decir, cada bit provocaría un cambio en la frecuencia de corte de 256, de 10 Hz. Entonces, claro, para que esto sea así, pues necesito que el convertidor tenga 8 bits, que puesto que 2 elevado a 8 son 256. Por otro lado, que la ganancia sea un 0 decibelios igual a 1 en valor absoluto, es su módulo, eso hace que R2 y R1 tengan que ser iguales. Bueno, puedo tener cualquier valor de resistencia, insisto, aconsejable, siempre moviéndome en el rango de los K, pero para que sean iguales o sea, un valor muy manejable y muy sencillo de manipular en el problema, he puesto 10K, que R1 y R2 sea 10K, pero podría haber sido 5K, 40K, en fin, lo que queráis. Y finalmente, para que la frecuencia de corte sea 2550, que es la frecuencia más alta que se pide en el diseño y se produzca cuando se introduce el código 8 unos, todo unos, nos piden que calculemos el valor del condensador. Así que, bueno, a partir de la frecuencia de corte, lo que hacemos es despejar el valor del condensador, que es lo único que no conocemos, y nos sale 3,12 nanofaradios. Bien, finalmente decir, o como resumen, que hemos estudiado la arquitectura R2OR con cierta profundidad, porque es un convertidor, una técnica que se utiliza en convertidores comerciales, aunque hay otras, como veremos en un vídeo posterior, un poquito más complicadas en algún caso. Son DACs de precisión, en general, para velocidades menores de 10 millones de muestras por segundo. Me refiero a los R2R. La resolución suele ser de unos 12 bits en los que hay comerciales, aunque, como habéis visto en el Texas Instrument, llega hasta el 16 bits. Pueden tener incluso varios canales integrados en el mismo chip funcionando en paralelo, aunque la entrada del dato digital suele ser serie de tipo SPI y 2C,
entre otros sistemas, y en algún caso muy poco frecuente, la entrada digital puede ser en paralelo. Para controlar todo esto, cuando hay varios canales y la entrada es SPI o IS-12, suelen tener integrada una unidad de control digital configurable según las necesidades del problema que queramos atajar. Y la señal analógica suele ser un voltaje que suele estar con buffer, se dice, me perdonáis el parámetro, buffereada, o sin él. Esto hay muchas versiones y depende del tipo de convertidor y de la tecnología. No es lo mismo que sea bipolar, que CMOS o BiCMOS, etc. Bueno, pues esto es lo que os quería contar y espero que con esto podamos abordar en el siguiente vídeo unos convertidores que tienen un poquito más de dificultad, no mucho más, pero un poco más de dificultad. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacéis un like, por favor, y os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias.